Continuando esta Casa No es Hotel, con el gusto de tener a don Edgar Huracán Ramírez en el programa. Ramón, quiero empezar contigo. Tú has escrito una crónica acerca de Huracán Ramírez. ¿Qué es lo que más destacarías de este personaje que hoy tenemos al lado? Bueno, para mí es una grande y agradable sorpresa verlo a don Edgar Ramírez, a quien siempre lo he admirado, porque somos un país que no es solamente del despojo, sino es un país de la resistencia y de la lucha. Nada de lo que hemos conseguido nos ha costado gratuito. Todo lo hemos conseguido luchando, peleando, con persecución, muerte, y él es uno de los grandes ejemplos, tal como decía Juan Lechín, ¿no? A Juan Lechín yo una vez le dije, qué pena que la COP ya no sea la institución tan grande que fue, y le digo, claro, es que no hay Juan Lechín, y me dice, tomándome del brazo, ni Monroy Bloch, porque Monroy Bloch era ministro del Trabajo, hermano de mi mamá, cuando fundaron la Federación de Mineros. De modo que esto opaca la relación que yo tuve, muy cordial, con el auténtico Huracán Ramírez, Daniel García, campeón mundial de peso welter mexicano, ¿no? Yo lo conocí en México, lo intimé con él, le grabé como 45 cassettes y tengo lista una biografía que es sumamente interesante. Cuando hablo de esta biografía me dicen, es de Edgar Ramírez. No, es de Daniel García, el mexicano, el auténtico. La gente se desubica, ¿no? Pero para mí es un honor que se desubique, porque eso significa el peso importante que tiene Edgar Ramírez, el boliviano. Muy bien. Eduardo, tú has hecho muchísimos estudios alrededor de los movimientos sindicales y todo aquello, ¿no? Desde tu perspectiva, significó el paso del neoliberalismo para el movimiento obrero? Pues, sin duda el neoliberalismo ha sido una embestida frontal contra todos los trabajadores. Quiero decir, desde 1985 para adelante, es casi un ataque a toda la gente trabajadora por el cierre de minas, la relocalización, un contexto de flexibilización laboral que desmanteló un montón de luchas y de ganancias que ya estaban establecidas desde antes del 52, pero que se consolidaron. Entonces, hacer dirigencia en un momento como los 90, que te tenía todos los vientos en contra, es una cosa remarcable, porque de alguna manera había que tratar de mantener y de cohesionar incluso ganancias de tipo cultural. Quiero decir, la centralidad de la mística minera en las luchas populares bolivianas existe hasta hoy día. Por supuesto, el peso no es el mismo que antes, pero no se puede comprender el país ni de antes ni de hoy sin la minería. Entonces, poder mantener una organización minera consistente, una organización de trabajadores que es consistente, ha sido todo un desafío que don Edgar Ramírez ha afrontado, digamos, en los momentos más duros. Don Edgar, cuéntenos, ¿qué le supone la relación? Cuéntenos sobre Víctor Paz, su relación con Víctor Paz, la relación de Víctor Paz con el movimiento obrero. ¿Qué opinión tiene usted sobre este personaje con el movimiento obrero? Yo creo que Víctor Paz es uno de los hombres que más daño le ha hecho al país. Esto sin los prejuicios antipaz extensoristas ni las simpatías que llegan hasta la exageración. Yo no he podido encontrar una sola palabra en los documentos del MNS hasta el 52 que diga nacionalización de las minas. En cambio, sí vamos a encontrar esa palabra desde el año 1919 en los círculos intelectuales, en los círculos estudiantiles y de trabajadores. Y por esa razón yo creo que hay
un hecho esencial que hay que estudiar en este momento. Entra el decreto de nacionalización de las minas con 16 artículos al gabinete y sale con 17. Y la explicación nos la van a dar de manera anecdótica hasta este momento varios, de que el que impuso eso fue Lechín. Pero ahora veamos los discursos de don Víctor Paz. El día 31 de octubre de 1952, a las 10 de la mañana, en las pampas de María Barzola, él va a hablar sobre la nacionalización de las minas y afirmará que la nacionalización de las minas no es enemiga de la propiedad privada ni de los empresarios, que ésta servirá para fortalecer al empresariado boliviano. Una hora después, en el mismo lugar, discursea don Juan Lechín. Y para don Juan Lechín la nacionalización de las minas significa otra cosa. Significa que desde ese momento ya no habrán los varones del estaño, que el pueblo es libre y que los recursos que provengan de la nacionalización de las minas servirá para hacer escuelas, hospitales y para mejorar la calidad de vida de la gente. Acá ya vemos dos líneas de la nacionalización. La una, que está pretendiendo crear sobre esa base a un sector social que le sirva de base de sustentación a lo que después nosotros conoceremos como oligarquía. Y la otra, en cambio, le está dando su rasgo izquierdista, revolucionario. Y por esa razón, en mi opinión, desde el día 1 de noviembre de 1952, hay una encarnizada batalla en contra de la nacionalización de las minas. Hay que recordar que el decreto de nacionalización de las minas habla de una cifra con la que se debe pagar como indemnización. No alcanzaba los $2 millones. Eso se convierte en 24 millones el año 1964. Y todo esto es empujado por él. Por esa razón, cuando el año 1985 aparecen diciendo de que el que nacionalizó está desnacionalizando, yo en esa época afirmaba de que no, él es un hombre muy consecuente. Logró hacer lo que quiso desde el 1 de noviembre de 1952. Y aquí viene un complemento. Hará unos 5 años estuvo en el archivo de Comibol el hijo, Ramiro. Yo no lo conocía. Yo le mostré los papeles de su papá en la Patiño Mines. El sueldo más grande es del doctor Loaiza. El segundo sueldo más grande, 1.500, de Loaiza, y el pequeño, el segundo, 1.400, de Víctor Paz. Y los otros sueldos no pasan de los 400. Y el contrato, le mostré al hijo el contrato de Víctor Paz. Y el contrato dice que él no puede ser exigido por nadie para que dé ninguna información ni ninguna opinión a nadie que no sea Patiño o el representante de la Patiño Mines en Bolivia, el señor Loaiza. Esto generó una pregunta de parte de Ramiro Paz, que todavía está vivo y de repente está viéndome. Él me dijo: ¿desde cuándo crees que mi papá es neoliberal? Yo le dije: debe ser de comienzos de la década del 80. Y él me dijo: no, él siempre fue liberal. Ramón, sobre eso, coméntanos un poco. Tú eres cronista, igual te gusta ir navegando por los libros, las vidas de las gentes y todo aquello.
cuéntanos sobre el tema ideológico del movimiento obrero. Es decir, vemos acá, don Eder nos está contando de la gran carga ideológica, hemos hablado de la lucha y todo aquello. ¿Tú crees que recorriendo el movimiento obrero hoy nos encontramos con un movimiento ideológicamente tan armado como el que tuvimos en un momento? Yo creo que un aspecto importante es el de la narrativa histórica. ¿Qué contamos? ¿Qué contamos, no? Entonces ha habido una narrativa del 1825, ¿no? Una narrativa en la cual no participaron los auténticos héroes populares que lucharon 15 años, que son los olvidados de las guerrillas, los indígenas que actuaron, una nómina gigantesca que no tiene ni un callejón meado a su nombre, ¿no? Luego viene el discurso de la oligarquía y de la democracia censataria, en la cual más del 70% de la población no gozaba de los beneficios de la ciudadanía. Luego viene el discurso del 52, que en una parte es estatista, nacionalista revolucionario, y en otra parte es obrero. Y por fin viene el de las dictaduras militares y el actual. Yo pienso que deberíamos hacer un ajuste de cuentas con nuestro pasado, con todo nuestro pasado, desde la perspectiva actual. ¿Cuál es la perspectiva actual? La del Estado plurinacional. ¿Qué es el Estado plurinacional? ¿No? En otras palabras, yo digo, ¿qué es el Estado plurinacional? ¿No? Yo creo que fundamentalmente es un ajuste de cuentas con todo este desarrollo que ha habido, ¿no? Porque, como decía un buen analista político, el hecho de que haya ministras, ministros, diputadas, diputados, senadoras, senadores populares, de pollera, con poca escolaridad, no debería ser para nosotros una sorpresa desde 1825. Todos deberíamos reconocernos como iguales. No es así, no nos reconocemos como iguales, no nos hemos reconocido como iguales. Y el Estado plurinacional nos abre una perspectiva de reconocernos. Entonces es necesario plantear una nueva narrativa. Esta es una narrativa desde otro punto de vista, que es el punto de vista del despojo. En la colonia a los pueblos originarios se los ha despojado, pero en la República no ha cesado en absoluto ese despojo. Toda la ocupación territorial que ha habido no ha sido nada más un despojo de los países limítrofes, que nos han quitado, como se dice, 1 millón de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ha sido un despojo interior. La exploración del Chaco, tú puedes leerla como una epopeya de Daniel Campos que ha llegado hasta Asunción, pero ¿a quiénes describe Daniel Campos en su paso? Junto al coronel Ignacio Estensoro, que era tarijeño. Describe a unos pueblos gloriosos, fuertes, fornidos, con caciques así bien plantados, mujeres bellas. Describe varios pueblos dueños de sus tierras. Detrás de Campos, que probablemente tenía buenas intenciones, ¿quiénes llegan? Llegan los comerciantes. El propio José Vallivian, que es un héroe nacional, termina la batalla de Ingavi y le regala a Teodosio Ruiz 6.000 leguas cuadradas en el Chaco. Teodosio Ruiz era uno de sus oficiales, es el origen de la familia Ruiz, es una familia ilustre. ¿Y a qué se superponen esas 6.000 leguas en el Chaco? No importa, son pueblos originarios, perdonen la expresión, que se jodan. Esa es la misma historia de la Chiquitanía, es la historia de la Goma en el Beni, es la historia de los Andes, sobre todo alrededor del lago Titicaca, la expoliación a las comunidades en los valles y también en el altiplano, es la historia del despojo. Pero también es la historia de la resistencia. Y entonces aquí hay dos partes en la resistencia y en la lucha. Una parte obrera que es gloriosa, y aquí tenemos un genuino representante de esa historia. Es como estrechar la mano, es como estrechar la mano a la historia, a don Edgar Ramírez. Pero por otra parte tenemos el movimiento indígena y campesino, que ha sido estudiado, entre otros, por Laura Gotkovich. Laura Gotkovich estuvo en el país, vive en Managua, ha escrito un libro hermoso en la editorial Plural sobre la historia de los movimientos indígenas y campesinos que han habido. Nunca han estado conformes, siempre se han levantado. Han parecido, para la historiografía del 52, convidados de piedra en la revolución del 52. No han sido convidados de piedra en absoluto, ni en la independencia. Ellos han participado de acuerdo a sus tácticas y estrategias. Entonces todo eso deberíamos juntar en un solo relato. Es urgente.
y hacer que ese relato sea una pedagogía que se inserte en la museografía, en los billetes, etcétera, ¿no? Tú ves la Casa de la Libertad, por ejemplo, es un monumento al 6 de agosto y nada más. La Casa de la Moneda es un centro de acuñación y un archivo histórico. No cuentan nada del coloniaje, no cuentan nada de la fundación de la República y el escamoteo que hubo, no cuentan nada en los billetes. ¿Por qué? Porque los personajes que aparecen no son los genuinos representantes de lo que te estoy hablando. Gracias, gracias Ramón. Don Edgar, antes de irnos al corte, yo quisiera un poco seguir la línea de lo que indicaba Ramón. ¿Usted coincide con él de que es el Estado plurinacional, digamos, el producto de una serie de luchas que hoy van a permitir, digamos, pagar deudas con tanto el movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento indígena, etcétera? ¿Cómo está leyendo usted, que es sin duda protagonista de la historia, como al Estado plurinacional? Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir. Y aquí traigo una cosa que en un momento me preguntaron, a mí me dijeron en una ocasión en el que me estaban justamente preguntando los periodistas sobre la nacionalización de las minas. ¿Qué significa? Yo les dije que lo que significaba era romper con el momento que se inicia en este territorio a mediados de noviembre de 1533, la llegada de Pizarro y la muerte de Atahualpa. No era la muerte y la llegada de un par de hombres, significaba de que se estaba imponiendo un sistema colonial, y no por llevar canela ni clavo de olor a Europa, sino por los minerales, por la plata, por el oro. La nacionalización de las minas entonces significaba la ruptura con ese pasado. Sin embargo, como dije anteriormente, esto no ha sido un paseo por una avenida llena de árboles, ha sido tortuosa, llena de episodios. Ni duda cabe de que el 6 de agosto es un día glorioso, pero yo diría inconcluso. El 52 es un día glorioso, pero inconcluso. La resistencia contra las dictaduras es gloriosa, pero también son episodios que no concluyen. Pero es más, recuerde que gobiernos anteriores al actual incorporan en todos sus documentos políticos a lo plurimulti como parte de la realidad nacional. Yo digo que sí, es como reconocer la morenada, la cuyabada como una cosa folclórica que incorporan en la realidad nacional. Pero lo que ha hecho este gobierno, yo creo que hay que tomar en cuenta, los ha incorporado como parte del poder, les ha entregado a ellos el ejercicio del poder. Es decir, yo creo que es lo que le faltaba al 6 de agosto, es lo que le faltaba al 52. Entonces, por esa razón, creo que muchas de las cosas en nuestro país deben reconocer estos acontecimientos. Ustedes han hablado mucho del dirigente sindical Edgar Ramírez. Yo me desganitaba hablando de mi organización sindical clasista. Yo creo que ahora tenemos que reconocer que es clasista y es multinacional. De lo contrario, yo creo que no estamos recogiendo todo lo que este pueblo ha hecho durante 5 siglos. Este es el momento no culminante, es el momento más importante, y creo que la obligación de todos los que nos identificamos con lo que se ha hecho hasta ahora es empujarlo hacia adelante para que no se estanque. Hay que tomar en cuenta que las aguas que se estancan
no se purifican, se pudren. La única forma de hacerlas que sean buenas esas aguas es hacerlas correr, y por tanto de nosotros depende que esto avance o se frustre nuevamente. Yo creo que hay que hacer todo porque avance. Gracias, don Edgar. Volvemos ahora con Eduardo. Vámonos a un corte. En esta casa no es hotel. Volvemos.